Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Un gusto. Vamos a dar comienzo al primer taller de este cursillo de verano sobre la predicación cristocéntrica. El Señor nos viene bendiciendo ya hace unos cuantos veranos haciendo distintos temas, ¿no? Como consejería, eclesiología, predicación expositiva, y ahora nos toca hacer la predicación cristocéntrica. Doy la bienvenida a los hermanos, pastores, predicadores, hermanos de distintas congregaciones que nos honran con su visita. Para los que están atrás, si quieren venir acá adelante, mejor, hay lugar, es para que por lo menos estén más cerca. No hay problema si quieren ocupar acá los lugares desocupados. Vénganse más adelante. Mientras le voy pidiendo que me acompañen a tener lectura del primer texto en la cual vamos a comenzar a recapacitar, a pensar un poquito, que está allí en Juan capítulo 5, versículo 39. En el contexto de esta palabra, Jesús era criticado tremendamente por los judíos, motivado por los fariseos, por la causa de haber hecho una señal milagrosa de la sanidad de un paralítico en el estanque de Betesda, ¿se acuerdan? Entonces, ¿por qué había hecho esa tarea de sanar un día de reposo? Y es allí donde Jesús, desde el versículo 19 del capítulo 5, lo que hace es responder. Ese es el contexto de lo que vamos a citar. Y entre todo lo que él está respondiendo a los judíos acerca de todo esto, Jesús dice, el versículo 39, les dice lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En su contexto inmediato, Jesús dice lo siguiente: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Eso es clave. Jesús está diciendo que para entender las Escrituras, el amor del Padre debe estar en ellos. En otras palabras, si yo amo las palabras es porque Dios, el Padre, me amó primero. Entonces estamos viendo acá claramente que no todas las personas que abren la Biblia van a entender realmente si no son regenerados. Ese es un principio. Pero mientras tanto Jesús dice esto: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otros vienen en su propio nombre, a ese recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Padre, de Dios único. Ahora, la clave está acá en lo que continúa. Dice, no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Hasta acá nomás. Lo que nosotros podemos ver que el fariseo tenía de estudiar y de indagar las Escrituras, pero no veía a Cristo allí, no lo reconocía. Dice, ustedes escudriñan las Escrituras, pero no me ven a mí. Entonces, la primera pregunta es natural que va a desprenderse de esto para comenzar a charlar un poquito, es esta. Este fariseo, preguntémonos nosotros, ¿es de fariseo estudiar y predicar la Biblia sin hablar de Cristo? Nosotros estamos viviendo, queridos hermanos, en un tiempo donde el mundo está cada vez peor, está muy decadente. Los valores están batallando severamente contra los antivalores. Las ideas están batallando contra las ideas bíblicas de la palabra del Señor. Y por ende, la sociedad está altamente irritada. No lo está pasando ahora, sino que ya viene de hace un tiempo atrás. Pero lo que podemos ver es que nosotros como iglesia recibimos a todo tipo de persona que viene ya herida por este sistema.
maltratada, golpeada, engañada, con una confusión de identidad en su cabeza. Y entonces es natural que si tenemos una congregación de personas que están así de estropeadas por este mundo y por causa del pecado, deberíamos preguntarnos cómo debería ser nuestra predicación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para predicar a Cristo? Y la idea de este cursillo es justamente entender que la Escritura no habla de mí, no habla de usted, habla de Cristo. Que la Escritura es mirar a Cristo y no ver lo que yo puedo hacer, lo que yo tengo que hacer, porque me estaría constituyendo yo mismo en mi propio héroe, en mi propio redentor. Y yo no soy redentor de mí mismo, yo necesito que Dios salga a mi ayuda. Y por esa razón es que necesitamos nosotros entender que la Escritura, cuando Jesús dijo toda la Escritura habla, da testimonio de mí, es importante entender que nosotros comprendemos por toda la Escritura. Y todos nosotros vemos que Dios comenzó en la creación, que nosotros lo que identificamos en Génesis capítulo 1, cuando Dios describe cómo se llevó adelante la creación. En esa creación, todo lo que Dios hizo era ¿cómo? Bueno, en gran manera. ¿Duró mucho tiempo todo lo bueno? No. ¿Qué es lo que vino después? La caída. ¿Y qué pasó con todo lo que era bueno? ¿Se hizo cómo? Malo. Todo está mal, sujeto a corrupción. Todo está totalmente destruido, devastado. Pero la historia de la humanidad no queda con lo malo, sino que apunta hacia algo que va a terminar, en la cual nosotros llamamos consumación. La consumación, que según la Escritura, esto será ¿cómo? Todo perfecto. Siempre comienza por lo bueno y termina por lo perfecto. Perfecto siempre va a ser mejor que lo bueno. O sea, nosotros desde ya empezamos a mirar que desde la profecía bíblica nos está llevando a mirar lo que es perfecto, porque lo bueno se arruinó por causa del pecado. Entonces, lo que hizo Dios a través de la Escritura es mostrarnos justamente la manera en que nosotros debemos tratar a el pecador. ¿Cómo tratar a nuestra congregación? ¿Cuántos de los que están acá son predicadores? Ajá. ¿Cuántos anhelan predicar? Bien. ¿Cuántos abren su Biblia para estudiar y tener una correcta comprensión? Todos. Bueno, entonces es para todos lo que nosotros debemos aprender esto. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros, como pastores, predicadores, aún como padres que queremos enseñar a nuestros hijos a través de la Biblia, lo que no es posible es maltratarlos. Y nosotros con buena intención podemos maltratar a las personas. ¿Cómo haciendo? ¿Qué haciendo qué cosa? Por ejemplo, diciéndole que hagan algo sabiendo que no lo van a poder hacer. Porque todos nosotros tenemos una actitud caída, una naturaleza caída, que según la Escritura es como contraria a Dios. No busca a Dios, no entiende las cosas de Dios, no puede practicar las cosas de Dios por la naturaleza que tiene. Entonces, mis hermanos, si yo simplemente tengo que predicar a hermanos que vienen con problemas matrimoniales, con caídas de adulterio, con problemas de adicciones, con problemas en la familia, con problemas en el sistema mundo, con deudas, con cuántos problemas, tal vez con vicios, simplemente predicar y decirle, no mienta, no robe, no cometa adulterio, no mire pornografía, eso está mal, no deben hacerlo. Amén. Terminamos, nos vamos a la casa. Si ese es el tipo de mensaje que estamos dando, no solamente nos estamos haciendo daño a nosotros, sino que estamos maltratando a la congregación. Y es muy natural que como pastores, predicadores o alguien que queremos enseñar, hacemos un esfuerzo de que los hermanos cambien la situación que están viviendo por algo mejor, pero la manera en que lo hacemos probablemente es peligrosa. Entonces lo que Dios hizo es que desde el momento de la caída, que Dios había hecho todo bueno en su momento, inmediatamente
cuando se manifiesta esa ruptura, esa separación, nos encontramos en Génesis capítulo 3, ¿se acuerdan? Versículo 15, que Dios hace una promesa. Él le dice a la serpiente que la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza, porque la serpiente lo que iba a hacer a la simiente de la mujer era herir su talón. Por lo tanto, lo que nosotros vemos acá es que lo que Dios hizo a través de este momento es expresar un mensaje de gracia. La Biblia es un mensaje de gracia, porque desde la caída hasta la consumación, todo este proceso se llama redención. Redención. Nosotros estamos viviendo en el tiempo de redención. Desde que Adán fue expulsado del Edén, ha comenzado el tiempo de la redención. ¿Y eso cómo lo vemos nosotros? De que Jesucristo iba a venir a este mundo para morir por los pecadores y transformar ese hecho como el evangelio que debemos predicar, pero también vemos nosotros que se cumplió lo que decía la palabra, que la serpiente iba a ser aplastada, o sea, derrotada, destruida a partir de ese momento de la presencia victoriosa de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Porque la Biblia no es un conjunto de historias para recordar, ni tampoco es un manual de buenas conductas morales que debemos enseñar. Toda la Escritura, desde la promesa, lo que ha estado aconteciendo es el desarrollo progresivo de lo que es justamente la gracia del Señor, a través de la obra redentora de Jesucristo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la Escritura habla de Jesús. El tiempo de la redención es desde la promesa hasta la consumación. Desde la promesa hasta la consumación. ¿Cómo se llama esto, en lo cual nosotros vemos acá, que es la gracia desarrollándose a través de toda la historia hasta la eternidad? Todo eso se llama claramente, como término, teología bíblica. La teología bíblica. ¿Qué es la teología bíblica? Es el desarrollo progresivo de todas las cosas que Dios ha determinado que sucedan. ¿Han escuchado hablar de la teología sistemática? La teología sistemática es el estudio de todas las doctrinas por temas, ubicados por temas. Hablamos del pecado, hablamos de Dios, hablamos del hombre, hablamos de la caída, hablamos de la redención, hablamos de la segunda venida de Cristo, pero como no están todos los temas ordenados en la Biblia, nosotros, si queremos estudiar los temas de las doctrinas, vamos a aplicar la técnica de la teología sistemática. Pero la teología bíblica es un desarrollo inicial que tiene una proyección que se va desarrollando a través de todos los tiempos. Para que podamos entender nosotros, Jesús dijo, la Escritura da testimonio de mí. Entonces, si Jesús lo dijo, incluso lo podemos encontrar claramente en la charla que Jesús habló con los 2 discípulos de Maús, ¿se acuerdan? Que estaban con los ojos velados, ellos estaban tristes, ellos no entendían lo que pasaba, y Jesús les hablaba de lo que Moisés decía, de lo que los salmos decían y lo que los profetas decían acerca de él. O sea que toda la Escritura nos está enseñando a nosotros cómo ver a Cristo a través de toda la Escritura. ¿Cuál es el principal problema que tenemos nosotros cuando tenemos que estudiar, leer o tal vez predicar o enseñar el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el problema? Que nosotros decimos, ¿qué cosa? ¿Qué pasa con el Antiguo Testamento? Es aburrido, es una historia aburrida, o es historia del pueblo de Israel, de los judíos, no tiene nada que ver con nosotros. ¿Sí o no? Ese es el pensamiento muy común.
Y a veces cuando nos encontramos con genealogías, con lugares históricos, con reinados, medio que no sabemos para dónde encarar las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y uno de los problemas, que justamente el doctor Tim Keller sabía decir, es que muchas veces las clases de escuelitas bíblicas para niños son las más peligrosas. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos personajes de la Biblia, santificamos la parte que nosotros queremos enseñar y lo presentamos como modelo. Por ejemplo, ¿qué escuelita dominical para niños no se ha enseñado, por ejemplo, de David y Goliat? ¿Sí o no? Todos. Entonces, ¿cuál es la esencia de esa enseñanza? ¿La que habremos escuchado desde niños o la que escuchamos desde púlpito? Sea como David. David era un joven que fue a guerrear contra el gigante y lo que hizo David es tomar justamente el nombre del Señor como su manera de batallar y le tiró la piedra, le clavó acá en la frente, le cortó la cabeza y entonces seamos como David. ¿Se cuenta eso en la escuela dominical o no? Para los niños. Sí, pero nunca en la escuela dominical se cuenta de que David tuvo un acto de adulterio con una mujer, la cual la dejó embarazada y que para tapar su pecado, ¿qué hizo? Lo mandó a matar al esposo y después ya estaba todo listo. Esa parte no la contamos. Entonces, ¿qué decimos? No sea como David. Bueno, cambiemos el personaje. Vamos a hablar de Abraham. Abraham, el padre de la fe, salió sin saber a dónde iba. Dejó toda su tierra, su parentela y se fue a hacer pacto con Dios. Y de allí de Abraham fue un hombre de fe y que Dios le hizo mostrar las estrellas y así va a ser la generación de sus hijos. Así que sea como Abraham. Amén. Pero no decimos de que Abraham se impacientó, no esperó la promesa de Dios, se acostó con la criada, tuvo un hijo con la criada, cuando después su esposa le molestó, no tuvo otra mejor cosa que expulsar a la criada y a su hijo, mandarlo a que se muera en el desierto. Y que anteriormente había mentido que su esposa, que era linda, era su hermana. Así que no sea como Abraham. No es buen ejemplo. Entonces, si nosotros empezamos a ver historias bíblicas y queremos poner los modelos, vamos a caer siempre en la falla de que ninguno de esos personajes han sido perfectos. Ninguno de esos personajes han dado la talla de ser un modelo. Es bueno que extraigamos cosas importantes de ellos, pero no es el mensaje que debemos transmitir. Porque eso es lo que vamos a ver en la clase mañana, acerca de los tipos y antitipos para poder identificar a Cristo también allí. Pero lo que necesitamos ver nosotros es que la teología bíblica nos lleva a nosotros a ver claramente que lo que vemos en el desarrollo desde el Génesis hasta el día de la segunda venida de Cristo y la gloria misma se llama la historia de la gracia o historia de la redención. Porque ¿qué tenemos que hacer cuando predicamos, cuando enseñamos a otros, cuando estamos leyendo la palabra? Identificar a la persona de quien se está hablando. Y según Jesús dijo, las Escrituras dan testimonio de mí, hablan de mí. ¿Por qué debo tener este cuidado yo de estudiar así la palabra de Dios, de mirar así? Primero porque nosotros debemos entender que si yo estoy diciendo, tenés que ser buena persona, tenés que dejar de pecar, tenés que empezar a ir a la iglesia, tenés que orar más, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, ¿qué estoy transformando a esa persona que recibe mi mensaje? En que esa persona es su propio redentor. Tenés que hacer esto para estar bien. Y la Biblia enseña de que yo no soy el redentor de mi vida. Yo necesito un salvador, un superhéroe, alguien que sea el mejor de todos. Y por esa razón es que si Él es el redentor, Él es el profetizado por el Padre, la simiente que iba a darnos la victoria, entonces, si el problema es del hombre,
la solución no es del hombre. ¿Cuál es el texto más famoso de la Biblia? Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a alguien del mundo para salvar a todo el mundo. ¿Así dice? No. ¿Por qué? Porque si el problema es del hombre, la solución tiene que ser de Dios. Y nosotros cometemos grandes errores cuando predicamos y enseñamos a otros soluciones de hombre. Y no estamos mostrando la gracia del Señor. La historia de la gracia nos señala la gloria de Dios. Todo lo que se hace es para la gloria de Dios Padre. Entonces, si el problema lo tiene el hombre, ¿quién tiene que tener la solución? Dios tiene que traer la solución. Dios tiene que traer la solución. ¿Por qué? Somos una creación caída, somos una creación imperfecta, propensos a pecar, propensos a caer en el pecado, propensos a dar la espalda a Dios y a no obedecer. Por lo tanto, si yo tengo que ir a Dios con mis propios actos y méritos, es casi seguro que yo no alcance, no sea posible. Entonces lo que vemos es que Él va a mostrar en nosotros la necesidad de un redentor, de un solucionador, de alguien que haga lo que nosotros no podemos hacer. Por eso es que la necesidad de cada uno es revelar al verdadero Redentor. ¿Se entiende esto? ¿Por qué estamos enseñando a predicar a Cristo como el centro de la predicación? ¿Por qué es cristocéntrico? ¿Por qué Cristo debe ser el centro? Porque si nosotros no predicamos a Cristo como tiene que ser, vamos a tener un serio problema con el auditorio. Si usted es un predicador y predica y no está Cristo en su predicación, debería preguntarse, ¿mi mensaje sería bien recibido en una sinagoga? ¿Mi mensaje sería bien recibido en una mezquita? Si es tan bien recibido hay un problema, ¿no es cierto? Es porque no se predicó a Cristo, no se predicó el Evangelio o no se llevó claramente a resaltar la gracia. En sus cuadernillos vamos a desarrollar rápidamente el tema 1, que quiero resaltar más que nada el peligro de predicar sin Cristo. El peligro de predicar sin Cristo. Así que si la pregunta ¿es de fariseo estudiar y predicar la Biblia sin hablar de Cristo? Si nosotros hablamos del fariseísmo, seguramente nos podríamos ofender, porque entendemos que es algo que no es correcto. Pero, ¿qué título me caería a mí si yo tengo que enseñar a otros, predicar a otros, instruir a otros y no resaltar a Cristo? Una de las tareas que vamos a tener para mañana, que les voy a dar una tarea para que la desarrollen mañana, ya no a la noche porque se van a ir a descansar, pero si tienen tiempo mañana, es justamente de que ustedes recuerden o vean o escuchen alguna predicación, algún mensaje, cualquier mensaje que usted quiera. Tiene internet para poder verlo. Cualquier mensaje que usted quiera ver. Y que usted analice si ese mensaje tuvo centralidad en Cristo o no. Si ese mensaje, ¿cuál fue el énfasis? ¿Se entiende? Después le voy a dar la instrucción de cómo van a hacer la tarea. Pero vamos a hablar un poquito del peligro, inicialmente, de predicar un mensaje sin Cristo. El punto 1 habla de la centralidad de Cristo en la predicación. ¿Por qué nosotros debemos tener esa centralidad? Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Si yo quito a Cristo como el fundamento, yo voy a edificar cualquier cosa. Y tristemente, mis hermanos, lo que ha pasado en la iglesia evangélica en las últimas décadas es entronizar al hombre. Por eso es que ustedes habrán visto que hay demasiados mensajes antropocéntricos, el hombre como el centro.
usted tiene que ser un campeón, usted tiene que triunfar en la vida, usted tiene que ser un guerrero. Necesita usted ser la persona que desea que sea. El mensaje que está proclamando, ese mensaje del poder de la palabra, declare lo que quiere y lo va a tener. Mis hermanos, hay que tener cuidado porque el Evangelio, si no es Cristo, la base de donde se edifica todas las cosas, es peligroso. Además, porque si sacamos a Cristo, según Pablo, estamos sacando el poder. El poder. Y cuando un mensaje no tiene poder del Espíritu Santo, ese poder va a ser inventado por el hombre. Y allí es donde cae el peligro del poder de la manipulación, el poder que transforma a lo que podría ser bueno en algo que es dañino. Eso yo le llamo el otro Jesús. Si está anotando, anótelo. El otro Jesús. ¿Qué es el otro Jesús? Acompáñeme a 2 Corintios capítulo 11. Pablo, en su defensa de su ministerio, él dice lo siguiente. Aquí habla del otro Jesús. Pero vamos a hablar desde el versículo 1. Ojalá, dice Pablo, me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Fíjese lo que dice el 3. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, fíjese lo que dice Pablo, temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, estoy en 2 Corintios 11, ¿no? 2 Corintios 11. Versículo 3. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Escuche cuál es el problema. El engaño de Satanás hace que los sentidos sean distorsionados. Fíjese en lo que dice después. De tal manera que sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando alguien no tiene una sincera fidelidad a Cristo, ¿qué es lo que sucede? Versículo 4. Vienen algunos predicando ¿a quién? A otro Jesús. No el de la Biblia. A otro Jesús. ¿Y qué más dice? A otro Jesús que el que os hemos predicado. O si recibís otro espíritu, el cual habéis recibido, u otro evangelio, el cual habéis aceptado, bien lo toleráis, pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pablo estaba reclamando de que hay muchos que por el engaño de Satanás han perdido la brújula del sentido de por qué leen la Biblia. Y por esa razón son extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Predicar la palabra es a Cristo y a este crucificado. Predicar la palabra debe ser un mensaje cristocéntrico. Pero se hace un lío cuando tengo que predicar la palabra resaltando a Cristo y no lo encuentro en el Antiguo Testamento. O cómo predicar en el cumplimiento del Nuevo Testamento. Pues mis hermanos, predicar a Cristo es predicar con poder, porque es predicar el Evangelio, según dijo Pablo en Romanos capítulo 1, 16, cuando dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Así que mis hermanos, nosotros no predicamos para motivar a la gente. No predicamos para hacerla sentir realizada. No predicamos a las personas para que puedan sentirse contentas consigo mismos. Nosotros predicamos a Cristo porque Él es el fundamento y si Él es el fundamento, su mensaje es poderoso para salvación. Por lo tanto, mis hermanos,
existen problemas actuales cuando no vemos a Cristo en la palabra. El problema actual en la predicación. Algunos tienen muy buena intención. Algunos han tomado verdaderamente la necesidad y la carga de predicar a la iglesia, pero lo han hecho tal vez con la motivación equivocada. Porque ¿qué es lo que dice el punto 2 de su cuadernillo? El crecimiento de mensajes que muchos apelan desde una predicación que no es cristocéntrica, se transforman en predicaciones que apelan al emocionalismo. ¿Sí o no? Al emocionalismo. ¿Qué otra cosa? Al moralismo. Usted tiene que ser una buena persona. O peor, al legalismo. Ese es algo pendular, cae al otro extremo en la cual dice, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no mire esto, no coma esto, no se ponga esto, no practique esto. Y por supuesto, la motivación personal. Esos tipos de mensajes lo que hace justamente es traer carga pesada, confusión, y no tiene el efecto por el cual fue predicado. ¿Por qué? Porque carecen de Cristo como el centro del mensaje. Hermanos, si usted está por leer la Biblia para hacer su devocional cada día, no lea buscando qué puede Dios hacer con usted, sino vaya a ver qué es lo que Cristo ya hizo por usted. ¿Sí o no? Efesios dice claramente que toda bendición espiritual está en Cristo Jesús. Y nosotros en Él estamos completos. Nosotros en Cristo lo tenemos todo. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros pedimos cuando estamos impacientes? Señor, dame ¿qué? Paciencia. ¿Es bueno pedir algo que ya lo tenemos? Porque según Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu se manifiesta con todo lo que usted ya conoce. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, templanza, bondad, benignidad, mansedumbre. O sea, ya lo tenemos. ¿Por qué pido algo que tenemos? Si ya lo tengo es porque no se me ha revelado que lo tengo. Por lo tanto, mi mensaje no debe ser motivar a la gente a que busque algo que ya lo tiene. Lo que debe hacer es buscar cada vez que lee, cada vez que prepara un mensaje, cada vez que está por transmitir una enseñanza a alguien, lo que ya está hecho por el Señor. Por eso en la cruz del Calvario el que dijo, consumado es, ya está hecha la tarea. Todo lo que nosotros necesitamos en Cristo ya está hecho delante del Padre. Nosotros, hermanos, no tenemos condenación. Ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Ya no hay acusación, no hay quien te condene, no hay quien te acuse. ¿Por qué? Porque ya está hecho en Cristo Jesús. Si yo no lo veo, si no tengo revelado lo que poseo, es cuando empiezo yo a buscar otros ingredientes y es donde la predicación se hace peligrosa. Por ejemplo, algunos ejemplos están anotados acá. Consecuencias de estos mensajes emocionalistas, moralistas, legalistas, motivacionales. ¿Qué tipo de consecuencias traen? Primero, alimentan el orgullo humano. Al decirle, tú puedes, tú lograrás la victoria, tú lo lograrás, hermano. ¿Qué tipo de mensaje? A ver, quiero que participe. ¿Qué tipo de mensaje puedo usar yo para motivar equivocadamente a una persona? Recién lo mencioné de David. ¿Tú puedes qué? Derribar a tus gigantes. Identifique a sus gigantes. O el famoso Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya lo arrancamos sangrando al texto fuera de contexto y lo mandamos a cualquier cosa, en la cual nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero el contexto está hablando de la necesidad económica, no de todo. ¿Se entiende esto? ¿Qué otro texto puede ser sacado fuera de contexto? Que puede transformarse en motivacional. ¿Cuántos no le han dicho alguna vez, hermanos, me hace falta una casita? Vaya y ore ¿a quién? A Jehová Jireh. ¿Por qué?
porque Él le proveerá la casita. ¿Han escuchado eso? ¿Significa eso Jehová Jireh? ¿O el texto nos lleva a decir, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto? Más claro, imposible, ¿no? Está haciendo referencia al acto sacrificial, pero no habla ni de la casita ni del auto. ¿Cuántas cosas nosotros podemos llevar a alimentar el orgullo humano diciéndole, tú puedes, tú lo lograrás, tú vas a tener la victoria, cuando la palabra lo único que hace es mostrarnos nuestra incapacidad y nuestra imperfección de lograr algo si no es por Cristo? ¿Se entiende esto? Entonces, jamás se ve tentado a predicar un mensaje motivacional si va a exaltar al ser humano y no a Cristo, porque no estaría predicando una predicación cristiana. ¿Qué otra cosa? Promueve una falsa espiritualidad. ¿Debemos ser espirituales? Claro que sí. ¿Debemos andar en el Espíritu? Claro que sí. Pero ¿qué es una falsa espiritualidad? Si yo ayunara 21 días, si yo ayunara 40 días, si yo no tomara agua, si yo me voy al cuartito del fondo y me encierro una semana a orar, si evangelizara más, si leyera toda la Biblia, lo que yo hoy estoy haciendo es motivar a que si hace eso, usted va a lograr tener algo de parte de Dios. Suena interesante, pero según Pablo en Colosenses capítulo 2, dice que es un duro trato y ejercicio del cuerpo, pero no tiene ningún apetito contra la carne. ¿Cuál es el sentido de esta manera de ver la gracia? ¿Se acuerdan ustedes por acá en el tiempo de los jueces? ¿Se acuerdan del tiempo de los jueces? ¿Algún juez importante que resalta así siempre? ¿Cuál era? Sansón. ¿Qué aprendemos de Sansón? Que cuando tenía pelo largo era fuerte. Cuando le cortaron el pelo era débil. Teología, déjese el pelo largo. ¿Está bien así? No, ¿no es cierto? No hace referencia a eso, no podríamos encajarnos allí. Pero ¿qué dice? ¿Alguien seguramente leyó el último versículo del último capítulo de Jueces? ¿Cómo termina el libro? ¿Se acuerdan qué decía? En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo resultó? ¿Fue bueno o fue malo? O sea que no es la idea mostrar que cada uno haga lo que bien le parezca porque está garantizando su derrota. Porque todo lo que es la historia de la Biblia es mostrar hasta el día de hoy el fracaso del ser humano. El fracaso del ser humano. Porque fue destituido de la gloria de Dios, a andar errante, esclavo del pecado, su naturaleza caída. Por lo tanto, cuando mañana veamos el tipo y el antitipo, el primer tipo que señala la Biblia es a Cristo y a Adán. Adán un tipo y Cristo es el antitipo. ¿Por qué? Porque Adán fue el primer hombre creado, pero es cabeza federal de todos los pecadores, pero Cristo es el hombre que representa a todos los redimidos en Cristo Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, lo que vemos es que cada una de las historias que ustedes ven, van a notar, hermanos, que no hay nadie que dé con el estándar de hombre o mujer perfecto. Nadie. Por eso, mis hermanos, debemos ver que estos tipos de mensajes están alimentando el orgullo, están promoviendo una falsa espiritualidad, están llevando a producir frutos que no son perdurables, son frutos de la carne, no espirituales,
porque las motivaciones son equivocadas y obviamente frágiles. Así que, ¿cómo nosotros podemos identificar el problema o el peligro de predicar sin Cristo? ¿Se está dando cuenta más o menos para dónde vamos? Hoy necesito resaltar el problema para que mañana entremos a ver cómo encontrar a Cristo en la Escritura. Bueno, veamos algunos tipos de predicación. La predicación del superhéroe. Todos tenemos esta tendencia, yo mismo lo hice muchísimas veces, identificar a un personaje de la Biblia, ponerlo como un modelo y decir, tú tienes que ser como Gedeón, tú tienes que ser como Josué, tú tienes que ser como Ana, una mujer que orando cambió el curso de la historia, tú tienes que ser como Débora, tú tienes que ser... Si nosotros hacemos esto, podemos extraer cosas valiosas de esas personas, pero si Pablo dice que yo voy a enseñar todo el consejo, vamos a darnos cuenta que todos ellos tuvieron fracasos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Muchas veces nosotros usamos predicaciones moralistas de decir, tú debes ser como tal, porque es bueno. Tú debes ser como esa persona porque es bueno. Por ejemplo, se enfoca solo en la conducta de las personas, pero ignorando la gracia de Dios. ¿Quién no predicó acerca de Moisés como un libertador? Y tomamos el ejemplo de Moisés, pero su enojo le costó entrar a la tierra prometida. Si bien es cierto, hay personajes en la Biblia en la cual nosotros vemos claramente de que no hay ninguna pincelada mala. Por ejemplo, ¿qué dice de Enoc? Caminó con Dios y fue traspuesto, nada más. No hay nada, una manchita para poner allí, ¿no? Y Caleb, no hay nada, ¿no es cierto? O Jonatán, ¿sí? No tenemos personajes que a lo mejor tengan cosas que a lo mejor digan, esto está mal. Pero si nosotros vemos con la mirada cristocéntrica, podríamos empezar a ver que detrás de la buena conducta de esas personas hay una motivación correcta de un Dios que lo hizo vivir por ese camino correcto. Entonces es la manera de empezar a identificar que todo lo bueno que puede haber pasado en alguien es figura de Cristo. Es figura de Cristo. Eso lo vamos a ver el sábado en el taller. Entonces, ¿cuál es la predicación moralista? Identificar una persona, por ejemplo, sé como David, sin hablar del verdadero héroe que es Cristo. ¿Cuál es la historia más común? David y Goliat. ¿Han escuchado predicaciones de David y Goliat? Hasta se ha llegado a decir, 5 piedras sacó David del río. La piedra de la fe, la piedra de la palabra de Dios. ¡Wow! Está bárbaro, ¿no? ¿Pero dice eso la Escritura? No. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos espiritualizando un texto. No lo dice. Entonces, ¿qué conclusión sacamos muchas veces de esto? Bueno, perfecto, vamos a dejar las piedras de lado, pero identifica tus gigantes. ¿Cuántos son tus gigantes que tienes que vencer? Y nosotros estamos empezando en el gigante del temor, el gigante de la pobreza, el gigante de la soledad. Empezamos a identificar esos gigantes, ¿no? Bueno, lo tienes que derribar. ¿A eso apunta la historia? No. ¿De quién habla la historia? No habla de David. La historia no habla de nosotros. La historia es un tipo que muestra el antitipo, que es Cristo, el único que se presenta delante del enemigo para derrotarlo en representación de todo el pueblo, enviado por Dios. O sea, ya tenemos un panorama diferente de ver la Escritura. Pero cuando nosotros nos quedamos solamente, hermanos queridos, con tienes que ser como, estamos nosotros sacando el texto fuera de la gracia. Necesitamos nosotros ver que si no lo hacemos así, caeremos en el legalismo o en la frustración. Yo escuché muchos mensajes en mi vida y les aseguro que en vez de bendecirme, me frustraba.
porque yo no podía hacer lo que me decía el predicador. Y entonces, ¿para qué predicamos? La predicación emocionalista te apunta a esto. Tú debes sentir el amor, llora, libérate de tu dolor. La predicación emocionalista es crear el ambiente para llorar. Si no, pareciera que no hay un efecto, ¿sí o no? Ya está el pianito listo, la modulación de la voz del predicador, llevándolo a un clímax de quebrantamiento. ¿Cuántas veces, hermanos, en estas predicaciones emocionalistas lo único que se busca es conmover a la persona, conmover a la persona? Es fácil conmover a una persona, ¿sí o no? Ustedes han estado en algún lugar que alguien contó un chiste y lo hizo reírse, aunque no tenga ganas, pero se empezó a reír con toda. ¿Sí o no? Y más, la risa es contagiosa, dice, ¿no? Uno se empieza a reír, se ríen todos y no saben de qué se ríe, pero todos se están riendo. Bueno, la emoción va a tocar en punta cuando alguien motiva la emoción. Ahora, yo encuentro en Esdras, e incluso en Nehemías capítulo 8, que cuando Esdras leyó la palabra de Dios, el pueblo lloraba y gritaba, pero no era una emoción, sino que era una convicción de lo que estaban escuchando. Hemos pecado, hemos trasladado nuestras vidas lejos de lo que la palabra nos enseñaba. Por lo tanto, mis hermanos, tengamos cuidado de no ver este tipo de predicación como una alternativa, porque seguramente va a tener usted un mensaje que va a apelar a las emociones, van a hacer que todos se sientan bien, porque aquí no se sienten bien después de llorar un rato. Llore un rato y va a ver cómo se va a sentir aliviado. ¿Sí o no? Llorar es una expresión natural que Dios nos ha dado para que eliminemos cargas. Vaya, llore. Pero ¿qué es lo que hemos logrado? El resultado es la superficialidad espiritual. Entonces, ¿qué quiere la congregación el otro domingo? Venir a llorar de nuevo. De ahí viene el famoso dicho, anda a llorar a la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente va a buscar esa dopamina, ese sentirse emocionalmente bien. Y como este tipo de predicaciones es la que lleva a eso, la gente consume eso. Pero ¿cuál es el sentido de la predicación sin Cristo? Si ya vimos que la predicación moralista lo que es frustrar y llevar al legalismo, y la motivación, la predicación emocionalista, la motivación es superficialidad espiritual. Tenemos nosotros cosas importantes para ver. Si yo voy a usar la Biblia como un carácter moral, tienes que ser bueno. ¿Sí? ¿Qué le estoy mostrando a la persona yo? Que si no lo hace, es mala persona. Es mala persona. Por ejemplo, si tu hijo rompe un jarrón, tu hijo chiquito, y le decimos, te portaste mal, así que sos mal hijo. ¿Suele pasar o no suele pasar? Te portaste mal, así que eres un mal hijo. ¿Qué es lo que le estamos transmitiendo a nosotros? Que depende de lo que yo haga, voy a ser bueno o voy a ser malo. Nosotros nacemos formados y educados y criados así. Si nosotros hacemos bien las cosas, entonces tenemos recompensa. ¿Querés un helado? Bueno, anda a hacer tu cama. Si haces tu cama, sos un buen hijo y te recompenso con un helado. Así venimos nosotros formados. Cuando vamos a la iglesia y escuchamos un sermón moralista, ¿qué es lo que está esperando la persona a escuchar? Que si vos orás más, venís más a la iglesia, congregás más, si lees más tu Biblia, entonces sos buena persona. ¿Qué le estoy transmitiendo? Un mensaje equivocado. ¿Y saben qué es lo que estoy haciendo? Frustrar al hermano y frustro yo.
¿Se acuerdan que le dijo Pablo en Romanos capítulo 3? Ustedes que enseñan a otros, ¿y ustedes? Cuando un predicador predica a otro, se está predicando a sí mismo. Cuando yo le estoy diciendo, sea bueno, no mienta, no mire pornografía, congregue más, ore más, tiene que ser un buen hijo, tiene que hacer las cosas correctas, Dios te va a amar si usted hace esto. Yo le estoy transmitiendo un mensaje que no exalta a Cristo y frustra a la congregación. Porque ¿quién califica, hermanos? ¿Quién califica? El Salmo. Señor, ¿quién entrará al lugar santo? ¿El limpio de manos? ¿El de puro corazón? ¿El que no ha elevado su alma a cosas vanas? ¿El que no ha jurado con engaño? ¿Alguno califica? ¿De quién habla ese Salmo entonces? ¿Por qué hay uno siempre en toda la Escritura? ¿Por qué hay uno que siempre muestra que él sí? ¿Por qué los demás no? Porque la historia es historia de redención. La historia es de él. De él hablan las Escrituras. Ponga los ojos en Jesús. Miren a Jesús. Cuando es una predicación moralista, hay legalismo. Cuando es una predicación emocional, es superficialidad. Y cuando es una predicación motivacional, lo que estamos logrando es que la persona quiera negociar con Dios, quiera hacer las cosas ganándose. ¿Se acuerda lo que Jesús le dijo al joven rico? ¿Se acuerda? Jesús estaba con los discípulos y que viene el joven rico, estaciona su Lamborghini y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Si hay uno solo, vuestro Padre. ¿Y qué le dijo? Anda y cumple con los mandamientos. ¿Y él qué dijo? Todo eso lo hice. Él no escuchó la respuesta de Jesús. ¿Por qué me llama bueno? Solamente hay uno solo bueno. Y él, al decir, yo he cumplido todos los mandamientos desde niño, ¿qué estaba diciendo? Yo también. Yo también soy bueno. Yo también soy bueno. ¿Qué es la predicación motivacional? Es decirle al hermano que si hace ciertas cosas va a ser bueno también. ¿Se entiende el peligro de predicar sin Cristo? La necesidad de estudiar la palabra y no ver a Cristo es un peligro. Porque yo estaría leyendo mi devocional y viendo qué puedo hacer yo para ganarme el favor de Dios. No me va bien en la casa, no me va bien en el trabajo, no me va bien con la salud, no me va bien con mi familia, no me va bien con mi esposa. Entonces, algo está fallando en mí. Señor, ¿qué tengo que hacer para que las cosas cambien? Nunca la palabra le va a decir, haga esto para que las cosas le vayan bien. La palabra dice, tú no puedes hacer nada porque tú no eres tu redentor. No sos redentor de ti mismo. El problema lo tenés vos, pero la solución, ¿quién la da? Dios. Que es lo que vamos a desarrollar mañana y pasado mañana, si Dios quiere. ¿Vamos bien? ¿Seguro? Estoy simplemente identificando el problema. Entonces, la motivación, la predicación motivacional es, si lo logra, tú puedes, con tus gigantes, ¿no? Tú puedes derribarlo. Resalta el éxito personal y el poder humano, pero no menciona el pecado ni la cruz. Es famoso el texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o tú puedes con tus fuerzas, lo lograrás. Es una fe centrada en el hombre y no en Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso es que nosotros necesitamos, cada vez que vamos a estudiar la palabra, para leer la Biblia, ¿me salió bien el anteojo? Más o menos. Cuando
leemos la palabra, tenemos que usar esas gafas. ¿Saben ustedes qué se usan los detectives secretos para ver si hubo sangre en un lugar? Se llama luminol. Es un tinte que se echa, se apaga las luces y con un reflector con una luz violeta se puede observar las manchas de sangre. No son perceptivas al ojo natural y con la luz natural se necesita algo especial para ver el recorrido de la sangre, de la mancha de la sangre, ¿no? El luminol. Necesitamos una gafa nosotros. Cuando usted lea la Biblia, ya sea para estudio personal, para enseñar a otros o predicar de un púlpito, primero tiene que ver con un ojo qué es lo que dice de Dios. Y con el otro ojo tiene que ver qué dice de mí. ¿Qué dice la Escritura de mí? ¿Qué necesito hacer yo con este ejercicio cuando yo estoy leyendo la palabra? Yo tengo que ver una historia y tengo que identificar cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el fracaso? ¿Qué es lo que no puede el hombre hacer y qué es lo que Dios sí puede hacer? ¿Qué provee Dios como una solución? ¿Cuál es la forma en que Dios ha traído solución al problema? Hablemos de los jueces. El libro de los jueces. ¿Qué había? ¿Se acuerda? Jueces era un ciclo. ¿Ciclo de qué? De pecado. ¿Sí? ¿Qué hacía el pueblo? Se rebelaba contra Dios. Pecaba. Ofendía a Dios. ¿Qué hacía de ahí? Lo mandaba enemigos. Lo esclavizaban. Lo hacían torturar, padecían, lloraban, se arrepentían. ¿Y Dios qué hacía? Lo liberaba. ¿Y al rato qué pasaba? Volvía de nuevo. Y así era el ciclo permanentemente de esa frustración. ¿Qué resalta el libro de los jueces? Que el pueblo necesita ¿qué cosa? Uno que le dé una libertad no temporal, sino definitiva, eterna. De los reyes, la monarquía. Samuel, capítulo 8. Hazle caso, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí para que yo no reine sobre ellos. Así que ponle un rey, pero dile que el rey hará esto. ¿Qué pasó con los reyes? Usted tiene libro de los reyes o las crónicas de los reyes. Y va a haber un ciclo también. Cada 4 reyes malos había uno bueno. ¿Sí? Lo curioso que decía que el rey que hizo lo bueno ante los ojos de Dios, dice, su madre fue, nombra el nombre de la madre, ¿no? Los otros que hicieron lo malo ya ni era la madre que nombraron, ¿cierto? Porque ¿para qué vamos a saber cuál es el nombre de la madre? Pero fíjense ustedes que el ciclo, otra vez, ¿qué resalta? Que los reyes son todos malos. ¿Necesitamos qué? Un rey que sea el rey de reyes, el mejor rey de todos. ¿Sí o no? ¿Qué pasa con los profetas? ¿Había profetas buenos? Sí. ¿Y había falsos profetas? Sí. ¿Dios tuvo que reclamar al pueblo de Israel por oír a falsos profetas? Ustedes le hacen caso a los falsos profetas. Ellos profetizan cosas que yo no les mandé. Dicen cosas que yo no dije. Y ustedes les creen los falsos profetas. Y los profetas que yo los envío, ¿qué hacen ustedes? Los matan. Entonces, la fragilidad de los profetas, ¿a dónde apunta? A que hace falta un profeta, voz de Dios, el hombre perfecto de Dios, que diga la palabra justa y verdadera. Lo que demanda Jeremías, lo que demanda Ezequiel, es el problema de los sacerdotes. Ven, cava un pozo en la pared y mira lo que hacen los sacerdotes en su cámara. Cómo profanan, cómo idolatran, cómo se contaminan, cómo se prostituyen. Pastores que se engordan, entre ellos se comen a las ovejas. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Sí. ¿Qué está resaltando? Que hace falta un sumo sacerdote, el mejor de todo. ¿Puede entender por qué esto es así? O sea, todo lo que usted ve en el Antiguo Testamento es que el sacrificio que sacrificaban anteriormente no es suficiente. Hacía falta el sacrificio único para siempre. Que los reyes no eran lo suficiente, hacía falta el mejor rey de todo.
que no era suficiente los profetas, hacía falta el mejor profeta, que no era suficiente los sacerdotes, hacía falta mejor, el único sumo sacerdote. Todo habla de Cristo, todo habla de Cristo. Por esa razón, mis hermanos, es que nosotros tenemos que ver que la predicación no puede ser motivacional porque iría en contra del sentido de la predicación cristocéntrica. Porque yo estoy motivando a un hermano que haga algo cuando la Biblia dice que separado de Cristo nada se puede hacer, no se puede lograr. Y la otra predicación que aparece acá es la espiritualista, que esta de por cierto cobra mucho lugar en los púlpitos. Las experiencias místicas son frecuentes, el yoísmo, el yo, eso forma parte del resultado de las predicaciones espiritualistas o místicas. Yo soñé, yo tuve esta visión, yo recibí del Señor, Dios me habló, Dios me dio este mensaje. Ese tipo de predicaciones son experiencias en las cuales, hermanos queridos, debemos ver que se transforma peligrosa. Tú debes sentir, te dice el predicador, tú debes experimentar, tú debes sentir dentro tuyo esa emoción, la llenura, debes ayunar, debes pasar días enteros de oración para sentir, para experimentar. El resultado va a ser confusión doctrinal y falta de crecimiento espiritual. Déjeme decirle, hermanos, que hoy en día hay muchos hermanos que creen que el estudio de la palabra, la preparación teológica, apaga el espíritu. ¿Saben que esto piensan mucho? Apaga el espíritu. Cuando la palabra permanentemente nos motiva a que escudriñemos las Escrituras, que estudiemos la palabra, a que pongamos énfasis. Pablo le recomendaba eso a Timoteo justamente. Entonces, el peligro de la predicación sin Cristo es exponer esos tipos de mensajes. Pero las consecuencias son marcadas. A la vuelta de sus hojas ustedes tienen las consecuencias de una predicación sin Cristo. Para los oyentes, ¿qué es lo que produce? Carencia de transformación verdadera. Carencia de transformación verdadera. Vamos a ver el texto ese rapidísimo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. ¿De quién está hablando acá? Porque la carencia de la transformación espiritual es el desarrollo o el alimento de los falsos hermanos, falsos maestros, falsos profetas que se levantan dentro de las iglesias. Fíjense en lo que dice el versículo 1 del capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos como peligrosos. ¿Por qué peligrosos? Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Eso es el resultado de motivación. Tú puedes, tú lo lograrás, enfócate en Dios, haz esto, haz aquello. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que se amen a sí mismos, amadores de sí mismos. ¿Qué otra cosa dice que serán? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios. Todo eso es el resultado de las predicaciones sin Cristo. Tendrán apariencia de piedad, porque nadie se va a presentar en un púlpito y decir, Satanás me ha enviado a que le dé este mensaje a ustedes. No, me van a tirar con una silla. No me van a escuchar. Se van a levantar y se van a ir. O a lo sumo me van a agarrar a piña allá afuera si yo llego a decir eso. Pero como nadie se presenta a hablar así, sino que se presentan con apariencias de piedad, con apariencias de ser alguien con reputación, dice, negarán la eficacia de la palabra, de ella, a estos evita.
¿Por qué está haciendo referencia a eso? Porque los oyentes que son alimentados con predicaciones que no glorifican a Cristo, que no llevan el contexto histórico de la redención, lo único que estoy haciendo es motivar de una manera incorrecta el resultado de lo que están escuchando. Para eso vean ustedes cómo se milita en la política hoy en día. ¿No notan la agresividad que hay entre unos y otros? Esto genera desánimo, duda, y cuando enfrentan pruebas, porque no tienen una fe sólida, rápidamente desaparece. Pero para la iglesia, el resultado es una comunidad débil, superficial, centrada en sí misma y propensa a las divisiones. ¿Por qué las divisiones? Porque al no exaltar a Cristo como cabeza y al yo potencializarte a vos como un futuro superhéroe, va a haber muchos que le van a picar el bichito de la seducción, de la autocomplacencia y de la vanagloria y van a querer ser sus propios líderes. Entonces la iglesia se empieza a dividir. Eso ha pasado. Entonces, las características de una predicación cristocéntrica es diferente. Ya voy concluyendo. Presenta la cruz como el centro del mensaje. Hace un tiempito atrás, esto lo vamos a ver mañana, no se preocupe que lo vamos a desarrollar bien a esto. Hace poquito hice un esquema de una vida centrada en el Evangelio. Cuando una persona llega a Cristo, se va a encontrar con dos realidades en la palabra. Que Dios es santo y que yo soy pecador. Esas son las dos realidades. Cuando uno se convierte y empieza a conocer la palabra, se va a dar cuenta que Dios es santo y que yo soy pecador. Ese es el mensaje. Yo no puedo redimirme, no soy mi redentor, yo no puedo alcanzar a Dios. Entonces se hace real la persona de Jesucristo, el Evangelio, la cruz de Cristo se hace real. Pero como yo soy un niño espiritual, necesito seguir aprendiendo, necesito seguir conociendo. Y cuanto más conozco de Dios, veo cuán más santo es Dios de lo que me imaginaba. Cuán puro, cuán inalcanzable para mi naturaleza es. Y cuando más conozco de la palabra, ¿cómo me veo yo? Más pecador, más débil, más caído. Cada vez que usted lea más la palabra y comprenda más el Evangelio, más porquería de humano se va a sentir. En eso consiste el Evangelio. ¿Para qué? Para que cuando usted cada vez se vea peor, va a ver que Cristo se hace más grande en usted. Y Cristo se hace más grande en usted. Porque ¿qué dijo él? Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo se hace más grande cada vez cuando más voy enseñando y predicando de Cristo a la iglesia. Los hermanos necesitan saber que Dios es santo y que usted es pecador. Pero como usted es tan pecador y Él es tan santo, ¿cómo hago yo para llegar al Padre? Pues Cristo es el que se hace cada vez más grande. Ahora, ¿cómo puedo yo reducir la cruz de Cristo cuando yo saco los mensajes cristocéntricos y bajo esta línea y subo esta línea? A Dios lo hago más como yo, lo bajo a mi naturaleza. Ese es el Dios que nos fabricamos. Y cuando yo minimizo mi pecado, cuando digo, bueno, todo el mundo es pecador, o cuando estoy aparentando, estoy mostrando una imagen que yo sé que no soy ese.
Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo estoy reduciendo la cruz de Cristo porque yo la mantengo solamente a Cristo en un mismo nivel en mi vida. No crece. ¿Se entiende cuál es el problema? Si yo estoy predicando mensajes que no son cristocéntricos, yo estoy reduciendo el evangelio a lo mínimo. Pero si yo predico a Cristo, Cristo me muestra al Padre y Cristo me muestra cómo soy. Y entonces la figura de Cristo se hace grande cuando yo digo, entonces, ¿cómo puedo yo calificar para ser aceptado por el Padre? Bueno, la palabra dice, miren a Cristo. Miren a Cristo. Es la manera, es la forma. Por eso es que lo vamos a desarrollar así. ¿Vamos bien? Entonces, presenta la cruz como el centro del mensaje de cada predicación. La cruz de Cristo no puede estar fuera de un mensaje. Cuando hablamos de la cruz de Cristo, estamos hablando de su poder y estamos hablando de su autoridad. Necesitamos nosotros hablar de Jesucristo en todos nuestros mensajes. Vamos a aprender no forzar un mensaje y meterlo a Cristo de prepo, sino encontrar verdaderamente ese tesoro. Además, muestra cómo Cristo pasa a ser la solución de nuestra necesidad. Cristo es la solución. ¿Cómo puede Cristo ser la solución a mi problema? Bueno, eso lo vamos a ver cuando hablemos del cómo predicar un mensaje cristocéntrico. Y por último, aplica el mensaje del Evangelio de una manera práctica, una manera relevante, sin manipular. Hermanos, cuando estamos hablando de Cristo, ¿sabe qué hace la gente? Se empieza a conmover. Se empieza a conmover. Yo no sé qué pasaría si estamos jugando nosotros en el campeonato de fútbol del barrio, ¿no? Y nos están pegando una goleada tremenda. Nos están pegando un baile tremendo lo de la otra cuadra, ¿no? Ese campeonato de barrio, ¿no? Lo del otro barrio nos están pegando una goleada. Y resulta ser de que en el entretiempo, dice el técnico, ha venido alguien del barrio a jugar. Y aparece, no sé, el Pulga Rodríguez, ¿no? Dice, yo voy a jugar ahora. No sé, por decir un nombre que conocemos, ¿no? Acá, el Pulga Rodríguez, el Turbo, bueno, no tanto, ¿no? ¿Qué opinan ustedes si llega Messi a jugar los últimos 45 minutos? Usted dirá, wow, ahora sí, se da vuelta la tortilla. Y empiezan a ganar, y empiezan a gustar y a golear, y ganan el partido. Uno dice, todo lo hemos logrado por este jugador que ha entrado y nos ayudó a resolver el problema. Si en el aspecto natural nosotros lo entendemos, lo hemos vivido, ¿cuánto más si nosotros predicamos la verdad del Evangelio? El problema del hombre no tiene ninguna solución fuera de Jesucristo. Si ustedes lo comprenden y lo aprenden a verlo y a predicarlo y enseñarlo, les aseguro que el resultado de la congregación va a ser diferente. Así que, mis hermanos, predicar sin Cristo es predicar un mensaje vacío. Es predicar un mensaje sin sentido. Moralmente puede ser bueno, motivacionalmente puede ser bueno, con una carga de espiritualidad muy intensa, pero va a ser un mensaje vacío. Un mensaje no cristiano puede ser predicado en una sinagoga o una mezquita porque habla muy bien de la conducta moral, habla muy bien de cómo ser ejemplo, cómo ser una buena persona, pero no habla de Cristo. Nuestro llamado es proclamar a Cristo y a este crucificado, asegurándonos de que cada mensaje apunte al Evangelio. Ese es el mensaje que debe ser escuchado. Y no importa si una iglesia ya tiene años de creyente, todo. El Evangelio es para todos los días, mis hermanos. Es para exaltar a Jesucristo. Vamos a tener unos minutos para hacer un foro, pero quiero darle la consigna porque ¿cómo va a ser la tarea? Mañana vamos a dar la exposición de tipos y prototipos y cómo empezar a identificar el Antiguo Testamento, la persona de Cristo.
Y la idea del sábado es hacer talleres. Si tenemos esta misma concurrencia, vamos a tratar de hacer algunos grupos de 8 o 9 hermanos para que con una consigna, un trabajo, ustedes puedan trabajar y buscar el tipo y el antitipo. ¿Qué es un tipo? ¿Qué es un antitipo? ¿Cómo se conecta? ¿Cómo identificar a Cristo en esto? Pero lo que yo quiero que ustedes lo hagan de una forma tranquila, sencilla, de acuerdo a sus tiempos también, es que podamos tener una tarea para mañana, ¿sí? Una tarea de estudio personal, de investigación. Pero vamos a hacer algunas preguntas claves para hacer un tipo foro ahora, ¿sí? ¿Alguna vez has escuchado algún mensaje que parecía motivacional, pero sin profundidad espiritual? ¿Alguno ha escuchado un mensaje así? ¿Sí? ¿Lo recuerda? ¿Recuerda qué tipo de mensaje era? ¿No? ¿Algún mensaje motivacional? Siempre hay algún mensaje que lo hemos escuchado y nos ha quedado. ¿Nadie se acuerda? Ese es un clásico. Ajá. Sí. Bien, exacto. ¿Qué otro mensaje pueden haber escuchado? Ajá, 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 exacto. Ujú. Bien. ¿Algún otro, se acuerda algún otro mensaje o algo que se haya...? Yo he predicado también mucho de eso, ¿no? En mi ignorancia hice muchas de esas cosas, ¿no? Pero gracias a Dios que uno va aprendiendo. Pero por lo general uno toma el modelo de alguna persona y lo presenta, sí. Ah, Jericó, ¿quién no? ¿Ah? Si habremos hecho marchas, caminatas alrededor de la ciudad, volteando los demonios, ¿no? Bueno, todas esas cosas son mensajes motivacionales. ¿Qué es lo que concluye? ¿Ha cambiado algo? Se han sembrado Biblias, se han atado y se han echado fuera demonios, se han reprendido cuántas cosas y todo sigue igual. ¿Qué ha pasado? ¿No nos funcionó la fórmula o ha sido una alta motivación? Bueno, mis hermanos, ese tipo de sermones abundan hoy en día, permanentemente. Y la idea de este cursillo no solamente es aprenderlo, sino también ayudar a otros hermanos a ver a Cristo. Escudriñan las Escrituras y ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no vienen a mí, dice. No vienen a mí para que obtengan la vida. Otra pregunta, ¿qué efectos cree que tiene un mensaje emocionalistas o moralistas en la vida de un creyente? ¿Qué tipo de efecto creen que trae mensajes moralistas o emocionalistas? ¿Cuál sería un mensaje moralista? Por ejemplo, ¿qué? ¿Eh? La vestimenta, por ejemplo. Ajá. ¿Qué otra cosa? ¿Qué sería un mensaje moralista? Es decirle a los hermanos qué está bien y qué está mal. ¿Sí? ¿Qué está bien y qué está mal? No es incorrecto decirlo, porque la iglesia debe educar integralmente. Pero es la aplicación del mensaje lo que falla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hermano, yo soy una persona propensa a mentir. Entonces, ¿qué decimos? Vamos a predicar un mensaje en contra de la mentira. La Biblia dice, no mientas. No mientas poquito, no mientas mucho. No mienta a Dios, no mienta a los hombres. No se mienta a sí mismo. No trate de engañar. Porque el padre de la mentira es Satanás. Así que si usted miente, es del diablo. Si usted deja de mentir, es de Dios. Amén. Oremos. Ese tipo de mensajes. Si usted está teniendo problemas matrimoniales y le entramos a dar al matrimonio, tiene que redundar en esto o resultar en esto.
nada de lo que nosotros le enseñemos a los hermanos con ese tipo de predicación va a cambiar. ¿Por qué? Porque la naturaleza que tenemos no puede hacerlo. En cambio, si nosotros le mostramos al que sí lo hizo por nosotros, la cosa cambia. Pregunta, ¿por qué? A ver, para ilustrar un poquito, ya voy terminando, ilustramos. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? ¿Se acuerda? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Ok? Ya tenemos eso, creemos eso. Yo digo, Señor, soy un hijo de Dios, tengo testimonio, sé que el Espíritu vive en mí, sé que Dios me ha perdonado, pero ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo pecando? ¿O ya no pecamos más? ¿Hace cuánto has pecado? Todo el tiempo pecamos. ¿Por qué peco? Naturaleza caída. ¿Por qué más? ¿Por qué pecamos? Somos pecadores, ahí está. ¿Por qué? La concupiscencia. ¿Qué significa concupiscencia? ¿Pero qué significa concupiscencia? La palabra concupiscencia significa placer. ¿Saben por qué peco? Porque amo pecar. Porque me deleito en el pecado. Mi carne se deleita en pecar. ¿Por qué peco? Porque amo pecar. ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo dejar de pecar? No practicando, dice el hermano. ¿Qué otra cosa? Muy bien, hagamos de cuenta que tiene acá un jugoso bife de chorizo recién sacado de la parrilla de 500 gramos. ¿Sí? Y un paquete de chisito, bien esos, ¿cómo se llama? Que tienen colorante anaranjado. Eso que comes y te queda ardiendo todo acá, ¿no? ¿Qué comes? ¿El bife de chorizo o el chisito? Yo me tiro el bife de chorizo, no sé ustedes. Voy para allí, voy a lo seguro, voy a comer esto. ¿Por qué? Porque amo el bife de chorizo. No tanto esto. ¿Sí o no? Pero, si de pronto alguien pone otra comida que puede competirle al bife de chorizo, una paella, un dorado a la parrilla, no sé qué puede competirle, pero hay alguien que dice, prefiero eso, ¿no? Un salmón, tira datos vos que sos chef, ¿no? ¿Cómo se llama ese otro, el pejerrey así? Oh, Dios mío, ¿no? Ya estamos en hora. Ahora, fíjense en ustedes, ¿qué voy a elegir yo comer? Lo que más me seduce, lo que más me apetece. Ese principio lo dijo Jesús en Mateo capítulo 6, que yo no voy a amar algo que no sea más grande que eso. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Yo amo porque es el resultado de lo que a mí me impacta, lo que a mí me gusta, lo que a mí me seduce. Yo nunca voy a dejar de amar ese pecado hasta que no encuentre algo que sea más valioso y más atractivo y mejor todavía. Entonces, ¿por qué necesito yo predicar a Cristo? Para que la gente se enamore más de Cristo y se dé cuenta que lo que yo no puedo, lo pudo Él y Él lo logró y Él me puso en una posición inamovible delante del Padre. Entonces yo lo que hago es, amo más a Cristo. Yo prefiero eso toda la vida. Esa es la forma en la cual nosotros empezamos a ver que amar es el resultado del tesoro a quien tu corazón dice, eso es lo que quiero. ¿Por qué la gente no disfruta de Cristo? Porque no lo conoce. Y hay cristianos de años que no lo conocen a Cristo. Escucharon de Él, pero no lo conocen a Él. Amén.